Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva review. Bueno, para los que no me conocen, hola. Normalmente yo hago reviews en inglés, así que este técnicamente es mi primer video en español. Entonces, la razón por la cual les voy a hacer un video en español es porque vamos a checar los LF Acoustic Power Mix. Vamos con el unboxing. Entonces, antes de que empecemos con la review de los LF Acoustic Power Mix, los invito a suscribirse. Yo normalmente hago videos en inglés, como dije, pero si veo que de aquí empiezan a salir suscriptores, bueno, de este video voy a poner subtítulos en español para que los puedan ver también. Entonces, suscríbanse por favor, denle like, realmente ayuda al canal y todo eso. Y si tienen alguna duda, comentario, feedback, lo que sea, dejen ahí su comentario, yo los contesto todo, les dejo sus corazoncitos y todo. Entonces, empecemos. Entonces, perdón si hay un poco de ruido en el fondo, es que está lloviendo. Y bueno, la razón de por qué estoy haciendo un review en español es porque LF Acoustics es una marca mexicana. Entonces, no he escuchado de muchas marcas mexicanas que, digamos, produzcan audífonos con calidad, no sé cómo decirlo, audiófila, por así decirlo. Porque estos precisamente según son para DJ. Como pueden verlo por el cable, aquí está. Es un cable bastante único, diría yo. Aquí tienen una entrada de 6.3 milímetros o de un cuarto, como le quieran llamar, que va del lado izquierdo, este que tiene aquí dorado. Y del otro lado tienes un conector de 3.5 milímetros con esta pequeña, digamos, hendidura para que la coloques de este lado. Y no sé si se alcance a apreciar, pero aquí precisamente tiene, digamos, una bolita que coincide. Entonces lo metes y está muy bien asegurado este cable. Y pues de esta manera lo puedes usar en una consola o con un amplificador que tenga esta entrada. Normalmente lo usaremos con un celular, vamos a que tener un poquito de cuidado. Y sí, creo que le puedes conectar cualquier otro cable de 3.3. Y a su vez, si no les gusta el cable que trae, pueden usar un adaptador de este que venden en el mercado. No creo que cueste más de 50 pesos. Se lo ponen de este lado y listo, pueden conectarle cualquier cable auxiliar que quieran. Y no, la calidad de audio no baja. Bueno, y ahora hablemos de lo más importante, que es la calidad de audio.
Y aquí, si eres nuevo en este canal, siempre voy por agudos o altos, como le quieran llamar, agudos, medios y bajos, en ese orden. Y después pues hablo un poquito de la calidad de su construcción, si los recomiendo y si los recomiendo, qué accesorios usar para que le saques el mayor provecho. Pero bueno, empecemos con los altos, o agudos, perdón, una mala costumbre del inglés. Los agudos están muy bien definidos, déjenme decirles, tienen una buena extensión, un buen cuerpo, no tienen tanto detalle como esperaba, pero la verdad tampoco es como si fueran sibilantes o muy agresivos. Diría que su presencia es muy buena, aceptable, pero si te gusta mucho, digamos, las guitarras y todo eso, que tengan presencia en tu música, sí se van a escuchar, pero no tanto como quisieras. Bueno, y ahora los medios. Los medios la verdad me sorprendieron bastante. Tienen muy buen cuerpo, muy buen detalle, muy buena extensión. No se sienten atrás ni adelante. Valga la redundancia, se sienten en el medio. Para mí eso está muy bien porque digamos que los medios están en su propio lugar, por así decirlo. También depende de qué tipo de canciones escuchen. Pero para mis gustos, los medios están casi perfectos. Me gustaría que estuvieran un poquito más adelante, pero fuera de ahí, la verdad, como les digo, muy buen detalle, muy buena estructura. No se distorsiona, no se los comen los bajos. Excelentes. Y ahora la estrella del show, que son los bajos. Y déjenme decirles, si les gustan los bajos, este es el audífono. La verdad me confunden mucho esos términos, pero estos son para ti. Estos son muy profundos, están bastante bien definidos. Pensaba que se iban a distorsionar, pero no. Tienen buen cuerpo, como dije, buen detalle, pero ahora sí que no tienen detalle así como audífonos de gama más alto, cualquier cosa así, pero la verdad está muy bien. Para electrónica son perfectos. No te fatiga los oídos, que es bueno, porque la mayoría de los audífonos que tienen extra bass, la verdad sonan horribles. Estos no, tienen mucho bajo, pero es un bajo bastante, digamos, musical, por así decirlo. No se traga las demás frecuencias, entonces vas a oír tu bajeo, sí, vas a oír tus bajos, tu batería, todos esos instrumentos junto con los demás instrumentos. Entonces no es como estos suenan más y se tragan a estos, no. La verdad son unos de los mejores bajos que he escuchado. Si estás buscando un buen par de audífonos con bastante bajeo, que no sean Sony o de esas cosas que tienen extra bass, compra estos, la verdad, están muy buenos. Y ahora también otras cositas técnicas, el soundstage, que es qué tan amplios son estos. No son tan amplios, la verdad. No me sorprende porque la mayoría de los audífonos cerrados no tienen mucho soundstage, no son tan abiertos. Pero estos diría que el soundstage es un poquito más abierto de lo normal. Y el otro término técnico es la imagen. No sé si sea una traducción adecuada, pero bueno, es que también puedes definir un sonido que va del lado izquierdo al derecho. Entonces la imagen en estos es bastante buena, no es así que digas tú, no, una joya, no. La verdad, por 400 o 700 pesos, no puedes conseguir algo mejor. O bueno, tal vez sí, pero estos me encantan. La imagen, mejor de lo que esperaba. No así que digas tú la mejor cosa del universo, pero mucho mejor de lo que esperaba. Ahora, la calidad de construcción. Desafortunadamente, las almohadillas no son reemplazables, pero son bastante suavecitas, se hunden bastante, no son de memoria, pero están suavecitas, la verdad. Y aparte aquí adentro tiene más espumita, está muy suave aquí. Me gustaría, si alguien de LF Acoustics está viendo, que en la versión 2.0 de estos, las almohadillas sean reemplazables. Aquí tenemos esto, tiene un diseño bastante curioso, que hace ruido, el logo de la empresa. Estos se pueden doblar. Así. No me gusta hacer eso porque siento que se descomponen. Digo, no es como a las 5 veces que lo hagas ya no se van a escuchar. Pero yo personalmente no lo hago por ese miedo. Aquí está la banda ajustable. Bastante dura, diría yo. Pero eso es bueno por si no quieres que se te muevan de una posición. Aquí tenemos esto de LF Acoustics. Está muy bien. Este hilo rojo. Y lo que va en la cabeza, también bastante suavecito. Me hubiera gustado que estuviera más suave. Y esto es algo que
ojalá si alguien está viendo de LF Acoustics, del equipo, no sé, que se encarga del diseño, me gustaría que esto lo cambiaran por esto, una correa autoajustable. La verdad se me hace mucho más cómodo una correa autoajustable que, bueno, esto. Eso es meramente personal, pero sinceramente me gustaría verlo en otra edición de estos. Y en cuanto a diseño sería todo. La verdad, todo este audífono está hecho de plástico, pero aún así la calidad yo diría que está muy bien. Entonces, recomendaría los LF Acoustics Power Mix, o bueno, Power Mix, eso dice, creo que ese es el modelo. Los recomendaría. Sí, totalmente. Como les dije, no conozco muchas marcas mexicanas de audio y perdón si de plano estoy olvidándome de una muy obvia, pero bueno. El cable está excelente, me gusta mucho esta doble entrada. El sonido, como les dije, tal vez no sea de calidad súper audiófila, pero está muy bien. Me encanta el sonido, es un sonido bastante suave, tiene buena presencia de agudos y de medios, pero aquí el énfasis son los bajos, lo cual están bien controlados y bien definidos. Entonces, mis recomendaciones para si los quieren comprar: consíganse un amplificador. La verdad yo lo uso con mi celular y con mi computadora y como si nada, los puedo usar tranquilamente. Escucho ciertas canciones que se escuchan un poquito más bajo en estos, entonces si están en el mismo caso, si escuchan, no sé, acústicas o cualquier otro de esos géneros, les recomiendo un amplificador. No tiene que ser uno de 3,000 pesos o lo que sea, solo para que les dé un poquito más de poder. Pero eso sería todo. Entonces, si les gustó la review, bueno, entonces voy a tener links en la descripción para que se compren estos de la tienda de Best Buy. Creo que están en Amazon, también en Mercado Libre. Bueno, voy a buscar páginas donde estén y ahí van a estar en la descripción. Entonces, si les gustó esta review, los invito a suscribirse. Como dije, normalmente hago reviews en inglés, pero si veo que de aquí empiezan a salir bastantes suscriptores, bueno, no bastantes, de que estoy hablando. Bueno, si veo que de aquí empiezan a salir suscriptores, voy a poner subtítulos en español para que puedan ver mis videos. Yo normalmente hago reviews de IEM. Entonces, si les gustó, suscríbanse, denle like por favor y los veo en la siguiente review. Adiós.